Pero como ya hicimos tampones, vamos a usar equilibrio ácido-base que está en relación íntimamente con lo que ya avanzamos anteriormente. Y ya después volvemos a balance hidromineral. ¿Ya? Todo tiene que ver con agua en realidad. El agua lo es todo. ¿No les he pasado nada de diapositiva? ¿Ninguna? La de generalidades del agua. La de agua y generalidad. Sí. Ah, ya. Me parecía raro. Ok, ¿se ve todo? La última señorita o el último joven, apáguenle la luz de este sector, de este. Muy bien, ahí. Se ve mejor, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a hacer un preámbulo, hay conceptos clave, hay consideraciones generales y después entramos al tema, ¿ya? Bueno, nosotros somos seres quimiotróficos y nuestras células necesitan una energía para poder cumplir su función. Esa energía es una energía química, ¿ya? Cuando decimos que ciertos alimentos nos dan energía, es que cuando se metabolizan, estos al metabolizarse, a la vez reacciones químicas, producen en la membrana interna de la mitocondria formación de ATP. Y ATP es la moneda energética. Pero algunos producen energía que no se disipa en forma de calor, sino se acumula para que en reacciones de síntesis, o sea, a partir de sustancias pequeñitas, las enzimas catalizan y forman una grande, eso es síntesis, ¿no es? Entonces, esa energía, ¿de dónde la obtenemos? De compuestos químicos. ¿Cuáles son esos compuestos químicos? Los denominamos macronutrientes. ¿Cuáles son ellos? Lípidos, proteínas y carbohidratos, los principales generadores de energía. Aparte de esos macronutrientes, hay micronutrientes, vitaminas y minerales. Las vitaminas no generan o no producen energía, pero son importantes porque muchas de ellas son coenzimas y ayudan o coadyuvan a las enzimas catalizadores biológicos. Catalizador es aquel que puede permitir que se lleve a cabo una determinada reacción química. ¿Ok? Entonces, y el agua obviamente, que es lo que nosotros necesitamos para vivir. Es más, el agua representa más del 60% de nuestro peso corporal, ¿verdad? Y en el agua, en el seno del agua, se llevan a cabo las reacciones químicas, porque tenemos agua dentro de la célula. ¿Y dónde se llevan a cabo las reacciones químicas? Generalmente, porque también puede ser en sangre, que es líquido extracelular, es dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, obtenemos la energía, una energía química. Producto de ese metabolismo se generan ácidos y se generan bases. Y entonces, como se producen ácidos, pueden ser ácidos fijos o ácidos volátiles. ¿Qué ácido fijo? Ácido fluorhídrico, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido carbónico, etc. Y ácido fijo lo denominamos como ácido fijo al dióxido de carbono, que no es un ácido, ¿ya? No es un ácido, es un anhídrido, pero deriva del ácido carbónico. Recordemos esta reacción y la vamos a anotar y la tenemos ahí pendiente, ¿ya? Tenemos agua que hay dentro de nuestra célula, producto final del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. ¿Qué se genera? Producto final que se elimina, que eliminamos dióxido de carbono. En los eritrocítulos, en los tubos contorneados proximales y en los túbulos distales tenemos una enzima que cataliza la unión de estas dos sustancias. ¿Qué se llama? Anhidrasa carbónica. Vamos a anotarlo así. Anhidrasa carbónica. ¿Y qué genera esto? ¿Qué forma? Ácido carbónico. Miren, dos. ¿Cuánto? Dos. ¿Cómo que cuatro? 2 y 1, 3. Ácido carbónico. A su vez, esta misma enzima, miren, en toda reacción química hay reactante o reactante, en este caso,
indicando en qué sentido va. Y esta reacción, fíjense, va en doble sentido. ¿Qué quiere decir? Que la reacción es reversible. Entonces, a partir de esto, puedo también formar, ¿no es? ¿Sí? Sí. ¿Y quién cataliza eso? La misma enzima, ¿no es? ¿Cómo era? Agua más, ¿qué? Pero a su vez, esta misma enzima puede catalizar la disociación de este compuesto. ¿Qué quiere decir cuando yo digo disociación? ¿En qué se separa? En sus componentes iónicos. Si tiene carga positiva es cation. Y si tiene carga negativa es anión. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría? C más HO. Ay, no, H nomás. Hidrógeno más. Ya, hidrógeno o ion hidrógeno más que Bicarbonato. Bicarbonato. Si tiene que tener carga negativa, ¿ok? Bicarbonato. ¿Ok? Aquí está mostrando que es ion hidrógeno, porque eran dos, ¿verdad? Entonces uno tiene carga positiva y un hidrógeno o hidrogenión también lo llamamos como, ¿qué otro nombre recibe? Protón. ¿Ok? Hidrogenión y un hidrógeno. Y es bicarbonato. Muy bien. Entonces estas reacciones químicas se llevan a cabo dentro de los eritrocitos, principalmente células contorneadas proximales y células contorneadas de los túbulos distales. Muy bien. Okay. Ahora, este es un ácido, ¿sí? Pero de este, ¿quién deriva? Miren allá. ¿Qué hay ahí? Cuando hablamos de solución tampón, decimos que está formada una solución tampón por un ácido débil y su sal. O va a ver, sal, ¿ok? Esa es su sal. ¿Por qué sal? Porque tiene sodio. ¿Qué pasaría si yo le quito sodio? A ver, así igual. Pero ya no tiene sodio. ¿Qué sería? Base conjugada. Entonces el bicarbonato se llama base conjugada. Y esto es bicarbonato de sodio. Esta es una sal. Y esto es base conjugada. No se olviden, ¿ya? Ahora, en nuestro organismo, y más adelante van a ver, que ya no lo representamos así. ¿A quién representamos en vez del ácido carbónico? Así. Dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿De quién derivaba el dióxido de carbono? ¿De quién? Del ácido Del ácido clorhídrico. carbono. ¿Y el bicarbonato? Del ácido carbónico. Bicarbonato de sodio. ¿Quedó claro? Entonces ya después lo representamos así. Entonces podemos decir que este es el tampón extracelular más importante del líquido extracelular o del medio interno. El que está formado ¿por quién? Por el Diosito, dame paciencia. Esto es lo mismo que. ¿Esto es lo mismo que qué? Dióxido de carbono. Y esto es lo mismo que ahorita. bicarbonato. ¿Qué qué? Entonces, ¿cuál es el principal tampón extracelular del líquido o el tampón extracelular o del medio interno? Uno de los más importantes o el más importante, que está formado por el ¿quién? Bicarbonato. ¿Quién regula el dióxido de carbono? Los pulmones. ¿Quién los regula? ¿Cómo se regula? Los pulmones. ¿Cómo nos damos cuenta? Los pulmones. Los pulmones. ¿Y quién regula el bicarbonato? Los riñones. Entonces, el equilibrio ácido-base se da gracias al conjunto de quiénes.
de los tampones. En los eritrocitos hay reacciones, en los eritrocitos también de quién? A través de la hemoglobina, de la carboxihemoglobina, de la hemoglobina oxigenada. ¿Qué más? Los riñones y los pulmones. ¿Ya? Entonces, hablando así, ahora vamos a desglosar todo. Ese es el preámbulo o lo general de todo lo que tenemos que decir. Ahora vamos a ver paso a paso, primero las consideraciones generales y luego qué hacen específicamente los riñones y qué hacen específicamente los pulmones. Porque nosotros ya vimos la semana pasada de los tampones. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cuál es el ion más abundante que tenemos en nuestro organismo? ¿Y por qué? ¿Por qué? No, hidrógeno es un gas. Hidrógeno es esto. Esto es cloruro, esto es cloro. Esto es cloruro y esto es hidrógeno. ¿Ok? Es una molécula diatómica. El hidrógeno puede estar solo. El cloro tampoco puede estar solo. Por eso lo representa así. Diatómica quiere decir que tiene dos átomos. Entonces esto se llama hidrógeno, esto se llama cloro. Esto se llama protón, hidrogenión o ion hidrógeno. Y este se llama cloruro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ion de nuevo? Lo dije, ¿cuál es el gas más? ¿Cuál es el ion más abundante en nuestro organismo? Los hidrogeniones o el ion hidrógeno. Ese es el más abundante. ¿Por qué será el más abundante? Porque claro, porque nosotros tenemos más de la mitad de nuestro peso corporal es agua. Entonces, a pesar de que 555 millones de moléculas tengan que disociarse o ionizarse para que una esté ionizada, pero es lo que más tenemos. ¿Ya? Lo que más presente tenemos en nuestro cuerpo es el ion hidrógeno. Pero además hay que tomar en cuenta que ese ion hidrógeno puede formar enlaces por puentes de hidrógeno con otras moléculas, no solamente con agua. ¿Se acuerdan que había una molécula de agua que podría formar enlaces por puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua? El hidrógeno unirse al oxígeno y el oxígeno unirse al hidrógeno. ¿Se acuerdan, no? Así como puede formar, que tiene carga con el agua misma, con otras sustancias también, como por ejemplo las proteínas. Entonces, si va el hidrógeno, tenemos de más, si tenemos a mayor concentración de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Relación logarítmica, inversa, ¿lo ven? Entonces, así como entre moléculas de agua se pueden unir, entonces el hidrógeno se puede ir a pegar a la molécula de la proteína, porque hay aminoácidos que tienen, por ejemplo, son azufrados, otros tienen nitrógeno. Y entonces el nitrógeno tiene carga negativa, el hidrógeno tiene carga positiva. Pueden formar enlaces por puentes de hidrógeno. Cambiar su estructura. Si cambia su estructura, cambia su función. Y vamos a decir así, el 99.9% de las enzimas son de origen proteico, o sea, son proteínas. Usted le cambia una nada a esa estructura, le cambió todo. Entonces lo que tenemos que mantener y mucho cuidado es la concentración de hidrogeniones en su... ¿Hola, Macana? Ah, yo tengo acá. Póngalo a un ladito para que no le estorbe. Póngalo todo. Esto ya lo copiaron, lo mostraron por ahí, ¿no? Y algunos no hacen nada. Algunos están mal. Me voy a obligar a que hagan apuntes, ¿ya? Porque bien, lo he dado de forma de mira. Entonces, el estrés
estrecho margen del pH en sangre. En sangre arterial el pH es igual a 7,35 a 7,45. ¿Ya? Entonces, pero, ojo, el pH no es el mismo en todos los lugares, ¿o sí? Varían en los diferentes fluidos. Por ejemplo, en el tubo gástrico, de 1 máximo 2. ¿Por qué un pH tan ácido? Para que puedan separarse los enlaces de las proteínas, los enlaces peptídicos, ¿sí? Porque si no, no se puede. Si no se separan, ese es el proceso de digestión que no se puede posteriormente absorber, entonces tienen que separarse. En otro sitio, por ejemplo, la orina es el que más margen tiene, entre 5 a 8. El que más margen tiene. Ahora hay que tomar en cuenta que un cambio en una unidad no es que cambie una sola vez la concentración, sino 10 veces. Entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Si esta es una gasometría, las 3 cosas más importantes, pero no es lo único que se pide. La presión parcial, ¿de qué? De dióxido de carbono. Y la concentración de bicarbonato. ¿Cuánto es esto? Aquí en Santa Cruz, porque en La Paz varía. 35 a qué? ¿Qué? Las unidades no tienen que olvidarse. Milímetro de mercurio. Es un gas, se mide en milímetros de mercurio. O en kilopascal, pero nosotros manejamos esta unidad. Y el bicarbonato, en la mayoría de los textos, 22 a 26, vamos a poner hasta 27 porque hay algunos que manejan esa edad, ¿ya? 22 a 27, pero la unidad es miel equivalente, litro. O también en otros dicen, lo manejan como milimol por litro. Es lo mismo porque solo tiene una carga negativa. El mismo. Ya sea en el equivalente o milimol por litro, ese es el dato. Y se reabsorbe, los riñones lo que hacen es reabsorber el bicarbonato. ¿Cuándo se elimina el bicarbonato? Cuando pasa el umbral renal. Y para eso hay que saber cuánto es el umbral renal. ¿Ya? Sí o sí. Entonces, el umbral renal es de 28 y el equivalente es 20. Por encima de 28, entonces recién se puede eliminar bicarbonato. Si no, todo se lo reabsorbe para formar nuevo bicarbonato. Entonces, y la relación tiene que ser 20 ¿a cuánto? 20 en favor del bicarbonato. 20 de bicarbonato, 1 de dióxido de carbono. ¿Ok? Este viene de acá, ¿ya? No se olviden, siempre hay que tratar de mantener esa relación 20 a 1. O por ahí, un aproximado. 20 a 1 es 7.4, término medio. Cuando esté a 20 a 1, aquí da 7.4. Pero siempre hay un margencito. Ojo, ahora este dato, si baja por debajo de 7.35 y solo considero el pH, sería así de. Si solo considero pH. Si el pH aumenta por encima de 7.45 sería alcaleno. Quiere decir que hay más bicarbonato en sangre, más base, ¿ya? O más alta. Pero si ahora yo considero los otros dos componentes, o sea, que haya un aumento o una disminución del dióxido de carbono, o sea, yo puedo decir, si es de dióxido de carbono, está aumentando acidosis respiratoria. Si el bicarbonato bajó, acidosis metabólica. Entonces pueden haber dos tipos de acidosis: acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. ¿De quién depende? De estos otros dos componentes. ¿Cuál es la parte metabólica? ¿A qué le llamamos metabólico? ¿Cuál es el componente metabólico de estos dos? El bicarbonato. ¿Y el respiratorio? El dióxido de carbono. Entonces, si yo considero estos más,
Entonces ya no, el término no es acidemia o alcalemia. Ya se llama, en vez de acidemia, se llama acidosis. Y en el otro lado es alcalosis. De dos tipos. Acidosis metabólica respiratoria, alcalosis metabólica respiratoria. Trastornos primarios. Ojo, hay trastornos mixtos. Entonces, vamos a estudiar por lo menos, como están en segundo, no han visto paciente, tampoco ni siquiera han terminado de ver ni siquiera función, ni patología, entonces vamos a considerar por lo menos los primarios. ¿Ya? Igual no se preocupen de si patología, esto tiene que ver. Me imagino que lo van a ver. Por lo menos se van a ir con buena base. Ok, entonces, no se olviden. ¿Ya? Componente. Todo. ¿Componente qué? Respiratorio. Componente. ¿Quién lo regula? ¿Quién lo regula? En los pulmones. ¿Quién lo regula? El riñón. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mantener en estrecho margen? Que no se pase. ¿A quién debemos de controlar? ¿A quién? A los hidrogeniones. Porque los hidrogeniones son los que determinan el pH. No se olviden, por definición decimos que pH o potencial de hidrogeniones, ahí lo dice, ¿no? pH es el logaritmo negativo de la concentración de ¿quién? El hidrógeno. ¿Y a quién tenemos que mantenerlo en un margen? A los hidrogenos. ¿Por qué? Porque si se aumenta, entonces tiende a cambiar las estructuras, principalmente de quién? De las proteínas o de las enzimas. ¿Ya? Entonces hay que mantener. Por debajo de 7, por debajo, miren, y que no es mucho. Y en otros dice hasta tratando de mantenerlo y ayudarle al paciente lo más que se pueda. Porque el que compensa no es el médico que lo atiende. El que compensa es el propio organismo. Si el trastorno es metabólico, o sea, algo pasa con el bicarbonato, alguna patología está haciendo que el bicarbonato baje mucho o que aumente mucho, ese es trastorno. Si aumenta demasiado el bicarbonato, es trastorno. Si baja demasiado el bicarbonato, es trastorno. Si sube el dióxido de carbono, es un trastorno del parámetro. Y si baja también. ¿Me entendieron? Entonces, los que tienen que mantener ahí las soluciones tampones, pero lo hacen rapidito. ¿Quién más? En los eritrocitos, las reacciones que se llevan a cabo, principalmente hemoglobina, y pulmones y riñones. Pulmones lo hacen medianamente rápido, porque en horas compensan, y los riñones a más largo plazo, días, puede tardar hasta varios días. Entonces, si el trastorno es metabólico, ¿quién compensa? ¿Quién cree que compensa? Principalmente. Su inverso. Si el trastorno es metabólico, algo pasa, que no se puede reabsorber el bicarbonato y se está eliminando. O alguien tomó demasiado bicarbonato. ¿Ah? ¿Quién compensa? ¿Quién compensa? Los compensadores. Los pulmones, lo inverso. Y si el problema es respiratorio, Los riñones. ¿quién compensa? Los riñones. Los riñones. El organismo compensa. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces, decimos que la concentración de hidrogeniones tiene que estar en un margen mínimo de cambio. Cuando hablamos de tampones, dijimos, un tampón, amortiguador o buffer es lo mismo, los tres nombres. ¿Qué hacen? Mantienen o evitan los cambios bruscos de pH o drásticos, como dice. No dice que no cambie, puede cambiar, pero no cambia bruscamente. De a poquito, para que el organismo lo pueda ir asimilando, para que puedan los pulmones y los riñones también actuar. Evitan los cambios bruscos en el pH. Evitan que ese hidrogenión ande por ahí suelto. ¿Ya? Es como tener muchísimos ladrones. Si hay ladrones sueltos, pueden entrarse a su casa, lo pueden asaltar. Los mismos ladrones que estaban sueltos pueden estar en la cárcel. Bueno, y si no le dan teléfono, obviamente no van a hacer nada. Pero si le dan teléfono, igual desde la cárcel lo van a asaltar. Le hacen cuento de té y no sé qué más cosas. Pero si no,
Entonces van a estar ahí más o menos así, mantener los hidrogeniones atrapaditos y que no queden libres, sueltos, ¿ya? Y el principal tampón de líquido extracelular, ya se los dibujé, ¿cuál era? El que está formado por bicarbonato y dióxido de carbono, o dióxido de carbono y bicarbonato. ¿De quién derivaba este? Ácido carbónico. ¿Y este? Bicarbonato. Muy bien. Pero también es importante quién en el líquido extracelular, en el medio interno, la hemoglobina. La hemoglobina en su forma oxigenada y en su forma no oxigenada o como carboxihemoglobina. El dióxido de carbono, ¿cómo se transporta? Eso ya lo han visto en fisiología. Y recién nomás. ¿Cómo se transporta? Principalmente como bicarbonato. ¿Cómo más se transforma? O se transporta. Unido a la hemoglobina, como carboxihemoglobina. ¿Y cómo más se transporta? Tienen que repasar. Cuando uno estudia, tiene que estudiar de lo que está avanzando para que sea significativo. Ustedes decidieron estudiar medicina, nadie los obligó, ¿no? Entonces ya saben que el que estudia medicina tiene que estudiar harto, leer harto. La lectura tiene que ser lo que más les gusta hacer. Y no deberían filmar, deberían tomar apuntes. De verdad les digo, por su vida. Tomar apuntes diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo más se transporta? ¡Ya lo han avanzado! Deberían ustedes todingo decirme al unísono. Mira, decirle a su profesor de fisiología que ustedes no están estudiando. Me están haciendo quedar mal. Seguro que a mí me hacen quedar mal todo el tiempo, ¿no? A ver. En forma de, ¿cómo dijimos? Bicarbonato, carboxihemoglobina y como dióxido de carbono libre, que apenas el 5%. ¿Ya? Esas tres formas se transporta el dióxido de carbono. Bicarbonato, carboxihemoglobina unido a la hemoglobina y como dióxido de carbono libre, así como gas disuelto. ¿Ya? Muy bien. Y en el líquido intracelular, esto ya lo hemos avanzado. ¿Cuáles son las soluciones tampones importantes? Hasta tarea tienen. Fosfatos y proteínas con sus proteínas. Pero no quiere decir que no haya fosfatos y proteínas fuera de la célula, sino que en mayor cantidad están dentro de la célula. Muy bien, sigamos. Fíjense. El pH de la sangre es 7.35 a 7.45. El pH de nuestra solución tampón es, hay que tomar en cuenta, de 6.1, ¿ya? El pH de la solución tampón formada por el dióxido de carbono. No se olviden que el dióxido de carbono viene de ¿quién? Del ácido carbónico y del bicarbonato. ¿Cómo formamos esto? Nosotros lo mezclamos, estas dos soluciones, hacemos una solución. ¿Cuánto es el pH? 6.1. A pesar de que es un ácido, porque está débil, es ácido, ¿no es? Por debajo de 7 es ácido y es ácido débil, ¿no es? Entonces, pero puede mantener muy bien el pH cuando se le añade ácido o cuando se le añade base, ¿ya? Entonces es un sistema amortiguador muy eficiente debido a que está en contacto con una gran fuente de ¿qué? Todo el tiempo hay que, porque producto del metabolismo siempre se forma dióxido de carbono, ¿ya? Entonces proviene del metabolismo. Y la velocidad a la que se elimina el dióxido de carbono se puede variar ¿con qué? Con la ventilación mecánica, variando la ventilación. Si nosotros respiramos normal, a veces ni nos damos cuenta y no siempre respiramos bien, ¿no ves? ¿Ok? Entonces lo que deberíamos es mantener y después ir botando de a poquito, ¿no? Pero ni nos olvidamos. Y si estamos metiéndole una maratoncita, ya ni respiramos. ¿No? ¿Sí? Mal, ¿no? Entonces, si el organismo, si los pulmones estuvieran, no sé, algunos broncos, bronquiolos, el intercambio gaseoso en los alvéolos no se diera,
como debe de darse, entonces va a haber un problema en la velocidad con que se elimina el dióxido de carbono. Puede ser que a veces se retenga demasiado, entonces está disminuyendo. Pero, y ahí decimos que el paciente está hipoventilando. Si hipoventila, si se hace demasiado lento, se queda el dióxido de carbono adentro y puede aumentar. ¿Ves? Okay. Ahora, ¿qué pasa si al revés la persona se pone histérica o ansiosa? Lastimosamente, chicas, ese es nuestro común de nosotros, las mujeres. ¿Ya? Tendemos a ser más emocionales, ¿no? Y entonces nosotros podemos, cuando algo nos sucede, entonces podemos respirar exageradamente rápido, ¿no? Entonces ahí estamos hiperventilando. Hay patologías donde las personas hiperventilan también, ¿ya? No es solamente por ansiedad o histeria, sino también por patología. Entonces ahí se aumenta la ventilación, entonces se va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal en personas jóvenes como ustedes? Más o menos, un aproximado. En la mayoría dice de 12 a 20, ¿no? Respiraciones por minuto. ¿Ok? Manteniendo eso. Ahora, hay una ecuación de Henderson-Hasselbalch que la vamos a ver más adelante, donde podemos nosotros sacar el pH de la solución tampón. Y esta nos sirve cuando le añadimos un ácido, cuando le añadimos una base. ¿Qué sucede? ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Y ahí nosotros podemos determinar ya el pH de la solución tampón y cuánto será. Con eso nos damos cuenta. Después ya, ahora mirando la ecuación se la voy a dar. Otro concepto claro. Los pulmones, los eritrocitos y los riñones contribuyen a mantener el equilibrio ácido-base. ¿Qué más le aumentarían ahí? ¿Están? Los pulmones están, los eritrocitos están, ¿ya? Los tampones, ¿no? Ahí también ponen, sí o sí, soluciones, tampones, buffer o amortiguadores, que acabamos de hablar, ¿no? Está ahí por ahí. En los eritrocitos, principalmente hemoglobina, ¿qué más? Pulmones y riñones. El equilibrio ácido-base se va a ver regulado por la acción concentrada de los pulmones y de los riñones. Esos son los que compensan. ¿Ya? Los compensadores no son los bajos. Los compensadores son los pulmones y los riñones. Y también pues los eritrocitos desempeñan un papel fundamental no solo en el ojo, ¿no? La hemoglobina no solamente se encarga de transportar oxígeno. Cuando se le pregunta la acción de la hemoglobina, todos dicen lo mismo. Transporta oxígeno. Pero en realidad, ¿qué hace la hemoglobina? Se encarga del intercambio gaseoso. Entrega oxígeno a la célula y ¿qué saca de la célula? El dióxido de carbono. Ojo, si estuviéramos en un cuarto donde hay mala combustión y se produce monóxido de carbono, a veces lo traigo más rápido. 250 veces más fácil es que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina que el oxígeno. Por eso una persona en un sitio donde hay mala combustión no puede estar porque se muere. Así de simple. ¿Está bien eso, no es? Entonces él tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono que hasta por el oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se encarga la hemoglobina? Del intercambio gaseoso. Entrega oxígeno a la célula y ¿qué recoge de la célula? El metabolismo final, el dióxido de carbono. Muy bien. Creo que ahí estaba, ¿no? Oxígeno y dióxido de carbono. Y los eritrocitos, como les decía, ¿no? En los eritrocitos, los túbulos contorneales proximales, los túbulos contorneados distales, contienen ¿qué? Anhidrasa carbónica. ¿Y qué reacción hace la anhidrasa carbónica? A ver, díganmela, ya se los dibujé, ya se los escribí en la pizarra. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Ayuda a disociar el... Nada, primero, ¿ya? ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? ¿Qué cataliza? El ácido carbónico. La unión de quién con quién. Del agua con el dióxido de carbono. ¿Y qué forma? Ácido carbónico. A su vez,
El ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, se descompone en sus componentes, ¿no es? Que lo formaron. ¿Cuál era? Ion hidrogenio y el... Agua y dióxido de carbono. Y a su vez, el ácido carbónico se descompone o se ioniza. ¿En quiénes? En el ion hidrogenio. Hidrogenio y El bicarbonato. bicarbonato. Eso es lo que hace la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Y los túbulos proximales reabsorben bicarbonato. No se olviden, todo el bicarbonato se reabsorbe. ¿Cuándo se elimina o se excreta? Cuando pasa el umbral renal. ¿Cuánto es el umbral renal para el bicarbonato? 28. Lo normal en la gasometría es 22 a 27. Pero el umbral renal, ¿cuánto es? 28. Anóteselo por ahí. ¿Ya? Atrae, cuaderno y lapicero. Aunque usted diga, es bien, hay personas que captan, no necesitan, que captan bien todo, pero un porrazo que se dé por ahí se va a olvidar. Ya, anote. Siempre. Dele lapicero. Vamos a obligar a que escriba. Aprendan a escribir, además después hacen su... Cuando ya salen de médico, sus recetas no se entienden nada. ¿No? En los grupos, uno tiene hartos grupos, ¿no? Y todos dicen, ¿saben qué dice aquí? Ni uno le entiende. Que es su colega, imagínense la pobre farmacéutica y peor el paciente. Deberían meterlos presos. El juez dice, letra no legible, letra inexistente. Si aquí no se avivan los consorcios de abogados, porque si no, en otros países están al frente de los hospitales. Y consorcios. Y letrerangos grandes que dice, si lo trataron mal, si le llame y así uno, ¿verdad? Porque es el colmo, pues. Si no se entiende, ojo, que no diga ahí que no puede usted agregarle potasio directo en vena, lo mata a su paciente. Porque el potasio jamás es endovenoso. Y ha ocurrido. En la clínica Melendres murió un niño porque le administraron potasio directamente en vena. Él nunca va a entender. Va vía parenteral en suero, dosificado con las cantidades. El potasio sí o sí tiene que estar estrictamente controlado. Entonces, y no se entiende a la pobre, no sé pues si la enfermera entendió lo que escribió el médico, ¿no? Ojo, hay que escribirle. ¿Ya? Si uno ve que hay cosas que están mal de otros, pues no hay que seguirlo, hay que hacer las cosas diferentes. No sé, a veces no se entiende qué es lo que quiere. Sí, a ver. Ya. Entonces, solamente se excreta bicarbonato cuando pasa el umbral renal. ¿Eso ya? Sigamos. Ya saben que se encuentra bajo la forma de agua, es el principal actor en la historia de los ácidos y la base, porque cuando hay un aumento de hidrogenión, el pH disminuye. Si falta la concentración de hidrogeniones, quiere decir que están más altos los oxidrilos, por lo tanto el pH más arriba. ¿No hay? ¿Ok? Y tiene que estar dentro de los límites. Aquí miren la expresión. Ojo, ya les dije, ¿no? ¿Cuánto es el valor de referencia en sangre? De 7.35 a 7.45. Si baja por cualquier motivo, pónganse que no sé, con una persona es diabética, uno de los más comunes, ¿ya? A ver, hay como 8 causas para que se aumenten los ácidos. Una de ellas es un paciente diabético mal controlado. Entonces, en el caso de la diabetes mellitus, ¿ya? Puede deberse a una resistencia a la insulina. La insulina es la proteína que transporta la glucosa adentro de la célula. Porque la glucosa fuera de la célula no nos sirve dentro. Y dentro la glucosa se tiene que degradar se llama vía de la glucólisis a nivel del citoplasma, son 10 reacciones químicas, 10 enzimas diferentes y diferentes reacciones, diferentes productos que se forman. Al final se forma piruvato. Me genera algo de energía, pero después ese piruvato se descarboxila oxidativamente de forma irreversible
y el acetoacetato activo se une a la coenzima A, penetra la membrana interna de la mitocondria, llega a la matriz mitocondrial y ahí se lleva a cabo un ciclo denominado el ciclo de Krebs. No se preocupen que esto lo voy a ver a detalle. Todo lo que es glucólisis, reacción por reacción, todo lo que es el ciclo de Krebs, reacción por reacción. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya me genera ATP, después en forma de ATP, en forma de guanosina trifosfato y me forma NAD reducido, 3 NAD, un FAD, que luego va a la membrana interna de la mitocondria, cadena respiratoria, transporte de la fosforilación del ATP, formación de ATP. ¿Ya? Hasta ahí para darle energía. Es un proceso largo, pero lo que nos da es energía. Energía para cumplir nuestra función. ¿Qué sucede si la glucosa no entra dentro de la célula? Digamos que esta sea célula y que el pasillo sea sangre. ¿La glucosa dónde tiene que estar? ¿En sangre o tiene que estar acá? Algo en sangre, pero no harto. 70, 99 miligramos por decilitro. Pero ¿qué pasa que llegue a los 100? Mayor a 126 miligramos por decilitro. Hiperglicemia. Entonces puede ser que ese receptor, digamos que la puerta sea el receptor de membrana, que es una proteína, ¿ya? Ese receptor de membrana no reconozca a los transportadores y la glucosa en vez de que esté adentro, esté afuera. Yo podría pasar, digamos que ustedes cada uno de ustedes sea una molécula de glucosa, ¿ya? Y está dentro del aula, la célula. Y la puerta sea el receptor. Si la puerta está cerrada, ¿usted va a poder entrar? No. Entonces, si hay una resistencia de los receptores a la insulina, no va a poder entrar la glucosa. Si no entra la glucosa, el paciente tiene muchísimo de qué tomar energía, pero no puede. Les cuento lo que vi en un programa que entrevistaron al hijo de Pablo Escobar, que se fue a la Argentina. Una época en que ellos se pelearon con las bandas de narcotraficantes y quedaron encerrados. Pablo Escobar tenía incrustada en sus paredes, no millones, billones de dólares, billones, hartísima plata. Pero si salía afuera lo mataban. Entonces se quedaron adentro. Y estaban adentro con muchísimo dinero, pero no tenían para comer. Creo que negociaron con no sé cuánta plata para que recién lo dejen, lo dejen que puedan transitar, y así fue. Pero en esa época, que no tenían que comer, tenían hartísima plata, hartísima, pero no tenían cómo. Así nos sucede cuando un paciente tiene diabetes. Tiene muchísima glucosa en sangre, pero no tiene dentro de la célula. O porque hay resistencia a la insulina, o porque el páncreas no fabrica insulina. Entonces la glucosa queda afuera, pero no está adentro. Entonces, si tiene hambre y el cuerpo quiere sobrevivir, el cerebro, ¿qué le dice? ¿Quién es el laboratorio de nuestro cuerpo? El hígado. Oye, hígado, oye, pues no seas así, no nos dejes con hambre. Hace algo, ¿no? ¿Trabajar? ¿Y entonces qué hace el hígado? Ojo, el cerebro necesita dos cosas para vivir: oxígeno y glucosa. Y es el que más difícilmente se adapta, pero se puede adaptar por sobrevivencia. ¿Y qué forma el hígado entonces? Entra en cetogénesis. ¿Y qué fabrica? Cuerpo cetónico, producto ácido, beta hidroxibutirato, acetato y acetona, producto ácido. Entonces, si los ácidos se aumentan, son ácidos fijos por si acaso, si los ácidos se aumentan, automáticamente, ¿qué baja? Si los ácidos se aumentan, automáticamente, ¿qué baja? ¿Qué tema estamos avanzando? Ácido, nada, no es pH. ¿Qué equilibrio ácido? Si los ácidos se aumentan, automáticamente, ¿qué baja? La base. La base. ¿Cuál es la base? Importante. Bicarbonato. ¿Se entendió? Vean. ¿Puede darse así? O que yo agarre. A ver. ¿Alguien hace ejercicio acá? ¿Esta? No puede ser. Nadie.
¿Cómo que no hay tiempo? Siempre hay tiempo. ¿Tiene cortejo? Tiene. Entonces sí tiene tiempo. Deja el cortejo y pónganse a hacer ejercicio. Llévenlo al cortejo a hacer ejercicio. Ok, entonces, sí, aunque sea un poquito, hay que hacer actividad física. ¿Ya? Aunque sea un poquito. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Carlos. No me digas que se cortó. No. Ya se puso serio. Ok, Carlos. Carlos va y hace 10K. ¿Sabe, no es? Él decide, él se entrena, practica. ¿Y cuál es su? Aarón, como va Carlos, nunca entrenó, nunca fue, nunca hizo nada, pero Carlos está yendo y Carlos dice, acompáñame, ya, pues, uno cree, ¿no? 1 kilómetro bien, 2 kilómetros bien, más o menos, ya 3 kilómetros, 4, no sé si llegará, pero llega medio muerto, ¿no es? ¿Sí? Todo deshidratado. Y la célula muscular, para cumplir su función, somos seres aeróbicos, necesitamos oxígeno, ¿no es? Y porque somos aeróbicos, ya van a ver después qué pasa. Ese es el pago que hay que dar porque somos aeróbicos. A veces se forman radicales libres. Más adelante vamos a ver. ¿Ya? Entonces, él va, ¿y qué hizo su músculo? Para dar ese pasito más. Tratando de... Estaba primero, ya oxigenaba bien, después ya le faltó. Y en aerobiosis, producto de la degradación de la glucosa, se forma piruvato. Pero ¿qué pasa si ya le falta oxígeno? Ya está en un medio anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Que hay más dióxido de carbono. Y entonces, en vez de formarse ácido pirúvico o piruvato, ¿qué se forma? Lactato o ácido láctico. Producto ácido. Entonces también puede formarse o producirse acidosis metabólica. Porque el bicarbonato automáticamente baja o sube. Si aumentó el ácido, baja. ¿Se entendió? Entonces estamos llevando a un trastorno ácido bajo. Y aunque no sepamos, claro que ahí el hígado, el músculo y la sangre pueden llevar un ciclo que se denomina de Cori. Si no es tan grave, digamos como que nos vamos de una caminata a Cotoca. ¿Alguien ha ido a Cotoca? Sí. ¿Sin estar preparado en caminata? Sí. ¿Y fueron ida y vuelta? Sí. No. ¿Sí? ¿Cómo volvió? No, o sea, mi padre siempre vamos a ver. A cada vez. No, pero ¿cómo vuelve? O sea, más cansada. ¿Nada más? Chicas, ¿alguna ha ido a ya. ¿A Cotoca? ¿Caminando? ¿Alguien ha ido alguna vez en su corta vida al gimnasio? ¿Sí? Y la primera vez que hizo ejercicio, ¿cómo lo sintió al otro día? Al segundo día. ¿Cómo se sintió? Esa macúrica que uno dice es que se ha producido ácido láctico. Pero ¿cuál es el remedio? Seguiría. Después, el hígado, músculo y también sangre se van a ocupar de que ese ácido láctico vía la gluconeogénesis se transforme otra vez en glucosa. ¿Ya? Entonces, nuestro cuerpo hace todo. Solamente hay que conocerse. Entonces, aprenda bien bioquímica. Se va a conocer. A fondo se va a conocer. Como ninguna otra materia. Y lo vas a saber manejar mejor que nadie a su paciente. Se lo aseguro. Entonces, ahí ya, vean. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Lo que trata es de mantener el equilibrio ácido-base de diferentes virus. A ver, utilicemos otro. A los abuelitos les dicen, en internet, a ver ustedes, hay que mantener el pH alcalino, así no es. Y entonces empieza a tomar bicarbonato. ¿Qué sucede? El otro tipo ya, ¿no? Empieza a aumentar el bicarbonato.
y entonces puede producir una alcalosis de tipo metabólico. ¿El pH? ¿Qué pasa con el pH? No, ok, veamos los valores. ¿Dónde estamos aquí en el pH? ¿Cuál es el valor del pH en sangre? ¿Dónde está? ¿Aquí? En medio. ¿Aquí? Ahí. Aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, 7, ¿cuánto? 35, ¿A 7? 45. Y esta es la expresión, esto es en pH y esto es en concentración en nanomol. Entonces sería, ¿cuánto aquí? 40. Aquí es 55. 45 nanomol por litro. ¿Y aquí? 35 nanomol por litro. Entonces, si yo digo en pH esto, y si digo expreso en concentración, miren. En concentración es 45 nanomol por litro, pH 735. 35, dicho de otra manera, no se olviden. La concentración en hidrogenio. Si es 7.45, ¿es más que 735? Sí. 7.45, entonces, aquí está, un poquito más aumentado, ¿no? Y el pH, no, en concentración no vamos a ver. 45 nanomol por litro. ¿Cuánto es el pH? 7.35. A mayor concentración de hidrogeniones, menor pH. Cuando la concentración de hidrogeniones es 35 nanomol por litro, el pH es, le voy a poner pH, ¿ya? Porque cuidado que no sepan que es 7.35. Entonces, a menor concentración de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Sube. ¿Cuánto es el pH? 7.45. ¿Se entendió? No se van a olvidar. Relación logarítmica, no es aritmética. No se olviden, por favor, apréndanselo esa definición que es cortita. pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenio. Entonces, a mayor concentración de hidrogeniones, pH menor. A menor concentración de hidrogeniones, pH mayor. ¿Se entiende ahí? De eso no se olvida. ¿Ya? Entonces podemos expresarlo en concentración o directamente en pH. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se lo voy a pasar? Se lo voy a pasar, pero ustedes ahí cuando lo impriman, pónganle todos los datos que yo les pongo. No sean flojitos. ¿Ya? ¿Ok? Para que estudien. Bueno, el sistema de regulación ácido-base protege al organismo contra las modificaciones del pH. Debido en especial a la continua formación de diversos ácidos producidos en el metabolismo, ya les dije unos cuantos. De hecho, el pH del líquido extracelular es muy constante, va de 7.35 a 7.45. Ahora, en los mamíferos, o sea, en el hombre, la vida es incompatible con valores de pH en sangre. Mire, no cambió una unidad, cambió apenas. ¿A cuánto? A 7. Por debajo de 7, está charlando con San Pedro, tomándose un cafecito. Y por encima de 8, igual. No sé ya si con Jesús o por ahí con su ángel más amado que está debajo. ¿Lo ven? Pero entonces tenemos que mantener dentro del parámetro. No se olviden. En algunos textos dice por debajo de 6.8. ¿Ya? Y de 8 sí hay. Y no cambia, miren, es poco la diferencia. Uno no parece, pero ojo, esto es en sangre arterial, no vayan a confundir del estómago, ¿no? Nada tiene que ver. Puede haber hipocloridria, pero no. Ya. Ya. Ahora entonces, ¿qué es? Mire, hartísimo preámbulo, ahora vamos a decir qué es la definición de equilibrio ácido-base. Entonces, el equilibrio ácido-base se define como aquella situación de equilibrio establecido en el balance entre sustancias de carácter ácidas y base.
y es un conjunto de todo lo que mantiene ese equilibrio ácido-base. Entonces, ¿quiénes mantienen el equilibrio ácido-base? De nuevo repetimos. Las soluciones tampones, buffer o amortiguadores, intra y extracelulares. A ver, repitamos cuáles son. Fosfatos, proteinatos. ¿Qué más? Hemoglobina oxigenada, carboxihemoglobina o hemoglobina en su forma no oxigenada. ¿Quién más? Ácido carbónico, bicarbonato de sodio o su equivalente, dióxido de carbono y bicarbonato. ¿No ven? Esas son las soluciones tampones. Esa es una de ellas. ¿Quiénes más? Los eritrocitos, los pulmones y los riñones. ¿Quiénes compensan? ¿Quiénes son los compensadores? Pulmones y riñones. Si el trastorno es metabólico, el principal compensador será respiratorio o pulmonar. Y si el trastorno es respiratorio, el principal compensador serán los riñones o compensación metabólica. Ok, bien, ya aprendieron mucho. Por favor, que para la próxima semana no se me olvide. ¿Ok? Sigan. Nada, resumen. Los pulmones, los riñones, los eritrocitos y las soluciones buffer de tampones contribuyen a mantener el equilibrio ácido. Los pulmones controlan el intercambio gaseoso con el aire atmosférico y el dióxido de carbono que se genera en los tejidos se transforma, ya saben, principalmente como bicarbonato unido a la hemoglobina como carboxihemoglobina y disuelto libre como dióxido de carbono. Ya, ahora vamos con esta. ¿Esta es muy buena? Yo digo, no puedo avanzar en un solo tema, en un tema entero, en una clase complicada. Ya vamos a diapositiva, ¿ya? Pero de verdad es hora o se quieren ir a... No, ya sale. ¿Qué hora es? 11:31. Un minuto ya no pasa. El día de las elecciones, después de que gane Juan Pablo Velasco, entonces después de eso podemos pasar clase festejando.